Hola, queridísimos amigos. Al que no sigue un pensamiento único totalitario, le colocan la etiqueta falsa de extrema derecha, aunque no sea un político. Eso es una idiocracia. Artículo de opinión. Distopía. Crisis del bienestar. Reacción ciudadana. Cambio de narrativa. Normalidad opresiva. Transformación masiva. Pánico mundial por el oro. Demasiados accidentes aéreos. El mayor fraude de la historia. Europa no se pone de acuerdo. Elon Musk denuncia a la NASA. Batalla final por la humanidad. Panorama económico turbulento. Cuidado con el año de la serpiente. Síndrome de trastorno por Trump. Comenzamos. Una distopía es la representación de una sociedad que sufre condiciones opresivas causantes de la alienación humana, caracterizada por una pérdida del sentimiento de la propia identidad, como resultado de políticas autoritarias. Se caracteriza por la pérdida de la libertad de expresión y de libertades individuales, la propaganda del relato oficial, el control de la privacidad de los ciudadanos y la deshumanización de la sociedad. Ejemplos clásicos de distopías políticas en la literatura incluyen 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Según Jeffrey Tucker, el cambio narrativo más espectacular ha sido un cambio en la percepción del propio gobierno. Durante décadas, e incluso siglos, el gobierno fue visto como el baluarte esencial para defender a los pobres, potenciar a los marginados, lograr la justicia, igualar las condiciones en el comercio y garantizar los derechos de todos. El gobierno se vio como un administrador sabio que frenó el exceso de entusiasmo populista, mitigó el impacto de la feroz dinámica del mercado, garantizó la seguridad de los productos, desmontó los focos peligrosos de acumulación de riqueza y protegió los derechos de las poblaciones minoritarias. Durante siglos se vendieron los impuestos a la población como el precio que pagamos por la civilización. Esta visión tuvo oponentes de derecha e izquierda, pero sus críticas radicales rara vez lograron arraigar en la opinión pública de manera sostenida. Ofensiva. Pero en el 2020 ocurrió algo extraño. La mayoría de los gobiernos en todo el mundo se volvieron contra sus ciudadanos. Fue una sorpresa porque nunca antes los gobiernos habían intentado algo tan audaz. Afirmaron ejercer dominio sobre el reino microscópico en todo el mundo. Esta misión inverosímil se materializó con el lanzamiento de una poción mágica elaborada y distribuida con sus socios industriales, quienes fueron indemnizados contra demandas de responsabilidad. En esta gran cruzada participaron todas las instancias de mando, incluidos los medios de comunicación, el mundo académico, la industria, los sistemas de información y la ciencia misma. Sería difícil inventar un fiasco peor fuera de la ficción distópica. Participaron los políticos, pero no parecieron estar al mando. Los tribunales tampoco parecieron tener un formato importante. Se cerraron las escuelas y los lugares de culto junto con los pequeños negocios. Las fuerzas que controlaban cada nación se remontaban a algo que normalmente no considerábamos gobierno. Eran los administradores que ocupaban las agencias que se consideraban independientes de la conciencia o el control público. Trabajaban en estrecha colaboración con sus socios industriales en la tecnología, la banca y la vida corporativa. No importaba la Constitución, ni tampoco la larga tradición de derechos, libertades y leyes.
La fuerza laboral se dividió entre esencial y no esencial para sobrevivir a la gran emergencia. La gente esencial era la clase dirigente más los trabajadores que la servían. Todos los demás eran considerados no esenciales para el funcionamiento social. En menos de un año, esto se manifestó en forma de inflación que redujo drásticamente los ingresos reales durante una crisis económica. El gobierno no es lo que pensábamos, es otra cosa. Sirve a sus propios intereses que están arraigados en la estructura de la industria y la sociedad civil. La generosidad fluye principalmente a los que tienen buenos contactos. El gobierno se convirtió en una maquinaria que solo servía a los planes y a las instituciones de la élite. Opiniones. Se está desarrollando una batalla final por la humanidad. Los gobernantes temen a un pueblo unido, armado con la verdad. La tormenta está sobre nosotros, según Judy Bington. Cuidado con el año de la serpiente 2025. La serpiente es un signo que puede causar conflictos. El ambiente se volverá un poco más caótico y hay que tener cuidado con los accidentes. El profesor de la Universidad de Yale, José Antonio Espín Sánchez, advierte que la economía podría estar sobrecalentada ante una burbuja parecida a la que sacudió los mercados de Wall Street en los años 90 con el colapso de las empresas .com. Estamos al borde de una transformación masiva. Abróchese el cinturón porque el panorama económico se presenta cada vez más turbulento. Una confluencia de factores, desde la inflación persistente hasta un mercado inmobiliario en desaceleración y posibles recortes de empleo, sugiere que estamos al borde de una transformación significativa que podría traer consigo un shock económico. El camino por delante podría ser accidentado, pero al reconocer los desafíos y tomar medidas activas, podemos mitigar el dolor potencial y navegar la próxima transformación con mayor resistencia. Pánico mundial por el oro. El mercado del oro ha experimentado una notable volatilidad, alcanzando máximos históricos y generando una preocupación a nivel mundial. El precio del oro ha superado los $2.900 por onza debido a factores económicos y geopolíticos. Este pánico ha llevado a situaciones insólitas en el mercado del oro, como descuentos en el Banco de Inglaterra y un aumento en el costo de endeudamiento del metal precioso. El oro sigue siendo un activo clave en las reservas de los bancos centrales. Cualquier evento que genere desconfianza en las monedas tradicionales como el dólar o el euro podría desencadenar un aumento en la demanda del oro. Auditorías. Elon Musk pide a los ciudadanos que delaten a la NASA. Musk presenta Grok 3, su nueva IA más inteligente para competir con OpenAI y DeepSeek. Musk se dispone a investigar la reserva de oro de $425.000 millones de Fort Knox. Ron Paul afirmó que el oro fue robado de Fort Knox a través de una orden ejecutiva en la década de 1930. A ningún miembro del Congreso se le ha concedido acceso a la bóveda en más de décadas. Goldman eleva el precio objetivo del oro a $3.100 por demanda del Banco Central. El precio de la plata subió a $33 la onza el viernes, alcanzando su nivel más alto desde finales de octubre, con la mira de los $35. Elon Musk ha anunciado una investigación de la SEC o Comisión de Bolsa y Valores por fraude, abuso y despilfarro. El Doge busca acceder a datos confidenciales de los contribuyentes en el IRS, que como ustedes saben es el Servicio de Impuestos Internos, o el fisco. Elon Musk dice que millones de personas que reciben beneficios de la seguridad social tienen entre 100 y 159 años. Este podría ser el mayor fraude de la historia.
tal vez sea real la película Crepúsculo y haya muchos vampiros cobrando seguridad social. Elon Musk habla del síndrome de trastorno por Trump. Es como si algunas personas se hubieran vuelto irracionales. La administración Trump despide a cientos de trabajadores de armas nucleares. El Departamento de Educación cancela otros 350 millones de dólares en gastos sobre ideologías divisorias. El Departamento de Justicia despide a 20 jueces de inmigración, según Cristina Laila. La Casa Blanca pide al Tribunal Supremo que permita el despido del fiscal jefe. Doge dice que encontró una partida presupuestaria casi imposible de rastrear, responsable de 4,7 billones de dólares en pagos, según Greg Wenner. Según Kim Gaugen, RFK Jr. tiene una tarea enorme por delante. Veamos si se producen algunos arrestos. Elon Musk tenía pensado conectarnos a su sistema satelital. ¿Por qué se ha quedado callado de repente? Kash Patel será la decimoséptima confirmación del gabinete de Trump. ¿Casualidad? Con la confirmación de Kash Patel, este fin de semana estará completo el equipo de Trump. Lo que sigue será un Krakatoa de revelaciones que alterará el clima político en los próximos años, según James Howard Kanstler, presentador de CBS, criticado por su afirmación descabellada de que la libertad de expresión utilizada como arma condujo al Holocausto. Más bien fue la propaganda. La frontera norte es un blanco fácil y desprotegido para los coyotes canadienses que contrabandean inmigrantes de Montreal a Nueva York. Hay demasiados accidentes aéreos últimamente, según Jim Stone. Melania Trump cobrará 28 millones de Amazon por un documental sobre su vida. Negociaciones. Comienzan las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita. Rubio y Lavrov inician en Riad la primera reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos desde 2022. Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones de paz en Arabia Saudita sin Ucrania, mientras Zelensky visita el Golfo. Las prisas de Trump por pactar con Putin dejan a Ucrania y a Europa en la cuerda floja, según Stephen Collinson. Trump ofrece concesiones clave a Putin antes de las conversaciones de paz sobre Ucrania, según Collinson. Europa y Zelensky hacen berrinches después de que Estados Unidos se los excluye de las conversaciones de paz con Rusia. Zelensky declara que rechazará cualquier acuerdo de paz entre Trump y Putin y promete continuar la guerra. Estados Unidos explica ante la ONU que el objetivo de Ucrania es ilusorio y poco realista. La administración Trump busca un acuerdo con Bielorrusia igual que en Ucrania. Rusia habría ganado ahora la guerra en Ucrania, según Eric Zuese. Los funcionarios europeos dicen no al Nobel para Trump si logra la paz en Ucrania. Trump podría abandonar la OTAN si Europa descarrila las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, afirma exoficial del Pentágono. Según el presidente Orbán de Hungría, la UE quedó atrapada en la guerra y conocerá por la prensa el resultado de la negociación sobre Ucrania. Asia. Hamás acepta entregar la franja de Gaza a la autoridad palestina, según Sky News. Egipto tiene un plan para reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos. Un estadounidense dispara a visitantes israelíes en Florida al confundirlos con palestinos. Estados Unidos lanza un ataque aéreo contra un líder de Al-Qaeda en Siria. China está furiosa por el endurecimiento de Estados Unidos sobre la independencia de Taiwán. Europa
no se pone de acuerdo sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania. El primer ministro polaco dice que no habrá tropas polacas en Ucrania. Según Goldman Trader, la agenda de Trump está haciendo que invertir en Europa sea aún más atractivo. Las bolsas europeas alcanzan máximos históricos por la esperanza de paz en Ucrania. Se disparan las acciones de defensa mientras los líderes de la UE planean aumentar el gasto en armas. Caen los bonos europeos por la preocupación sobre el gasto en defensa. El suministro de gas ruso a Europa a través del Turkish Stream rompe un récord histórico. Starmer del Reino Unido está dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania. El Reino Unido tiene más extremistas que Oriente Medio, según Amjad Taha se llama. Arreglar la economía de Alemania será una tarea difícil para el próximo gobierno. ¿Podría la UE anular los resultados de las elecciones alemanas si la AfD obtiene buenos resultados? Así lo cree el excomisario europeo Thierry Breton. Las autoridades alemanas toman medidas enérgicas contra la libertad de expresión en línea. El segmento de 60 minutos documentó redadas policiales antes del amanecer contra personas que publicaban memes y otros contenidos que un burócrata interpretó como discurso de odio. Los medios desestiman la preocupación sobre el genocidio blanco en Sudáfrica. Miles de excursionistas suben al Etna, en Sicilia, para presenciar su erupción. Terremoto de magnitud 4,8 en Lisboa. El estado del bienestar europeo se está desmoronando. Los políticos europeos están usando la excusa del enemigo externo para disfrazar un sistema que se está derrumbando. Esta podría ser la mayor crisis izquierdista que hayamos visto jamás. Dice el Conejo Blanco que la seguridad social es un derecho, y aunque la mayoría de nosotros hemos pagado por ello durante toda nuestra vida laboral, cuando nos llega el momento de cobrar, el gobierno se está quedando sin dinero. Según El Zorro, los líderes europeos se reúnen mientras las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania los deja arrancándose los pelos, con la excepción de Hungría y Eslovaquia. Los líderes que destrozan a Europa ahora corren por ahí como pollos sin cabeza, ya que se han expuesto sus planes draconianos y no saben cómo proceder. El empleo turístico en España crece un 4% en enero y supera los 2,6 millones de empleados. Américas. México presenta un plan para su autosuficiencia energética. México fomenta su soberanía tecnológica con su apuesta por los semiconductores. México registró cifras históricas en su comercio agroalimentario durante 2024. Mexicanos deportados pueden contribuir al aumento de la productividad. La Marina de México vigilará instalaciones petroleras tras actos de piratería. Fallece la cantautora mexicana Paquita la del Barrio a los 77 años de edad. Muere Yolanda Montes Tongolele, actriz y bailarina del cine mexicano, a los 93 años. Cuba apostará por el turismo y la dolarización parcial para revitalizar su economía. Cómputo de votos en Ecuador muestra diferencia del 0,18% entre Noboa y González. El empate técnico en Ecuador abre oportunidades a un nuevo gobierno ciudadano. Récord de calor en Río de Janeiro con 44 grados. El presidente de Brasil no descarta denunciar a Estados Unidos ante la OMC y grabar sus productos. El gobierno de Argentina anuncia la privatización de una empresa que gestiona las rutas nacionales.
Procesan al expresidente argentino Alberto Fernández por presunta violencia de género. Milei promocionó una criptomoneda y al poco tiempo se desplomó. Milei dice: yo no lo promocioné, solo lo difundí. Abogados argentinos acusan de fraude al presidente Milei por la promoción de la criptomoneda Libra y presentan una demanda colectiva. Javier Milei se enfrenta a un impeachment tras promover una criptomoneda por valor de 107 millones de dólares, cuyo valor se desplomó tras retirar su respaldo inicial. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.